Iglesia Cristiana, Vida en Armonía en Colombia. Bienvenidos el día de hoy, mi nombre es Marixa Franco de la Iglesia Cristiana Vida en Armonía de Colombia. Hoy estaremos viendo algo sobre las señales antes del fin. Nosotros vemos en Mateo 24 que Jesucristo estaba allí en el Monte de los Olivos y sus discípulos se acercaron a preguntarle qué señales son las que habrán y cómo podrían reconocerlas. Y el Señor comenzó con algo diciéndoles que no se dejaran engañar porque muchos vendrían en nombre de Él y en nombre de algún Cristo diciendo yo soy, seguidme. Esto es parafraseado y el Señor lo está mostrando aquí a sus discípulos. Y entonces el Señor me llevaba allí a mirar también en segunda de Pedro. Allí el apóstol Pedro nos muestra en el capítulo 1 y 2 que de forma paralela nosotros los colocamos y podemos estar viendo todas estas diferencias que hay allí. El Señor nos lleva a ser precavidos. Y miremos esta parte en el versículo 1 del capítulo 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como hará entre vosotros falsos maestros. En el cual pueblo estaba hablando el Señor, en el pueblo de Israel. Allí también hubo bastantes falsos profetas. También nos está hablando a nosotros hoy, dice que como hoy en nuestras iglesias también entrará gente falsa, gente hipócrita, pero que esto no nos haga desfallecer, sino que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento para poder reconocerlos. Y aquí nos indica cómo podemos reconocer estos falsos profetas. Recordemos que estas son las señales antes del fin y todo esto está sucediendo. Estos falsos profetas tienen diferentes características. Yo solamente nombraré 7 hoy, 7 características. Una de ellas es que ellos hacen su propio mensaje. ¿Qué pasa? Ellos utilizan su propia creatividad, su propia imaginación, como lo dice aquí la palabra del Señor en el 2:3 de segunda de Pedro. Dice que ellos hablan cosas vanas, ellos hacen caer a la gente. ¿Por qué? Porque tienen una oratoria, tienen mucha palabra y envuelven y la gente cuando no está bien cimentada en Cristo comienza a caer. Y recuerden, yo no les estoy diciendo que está bien cimentada en el pastor de su iglesia o está bien cimentada en su congregación, no, tiene que estar cimentada en Cristo. En la congregación se va para seguir creciendo espiritualmente. Su pastor está para guiarlo en las cosas de Dios a través de la palabra. No seguimos hombres, seguimos a un Dios vivo y seguimos a un Cristo real. El falso profeta no hace eso. Él crea su propio mensaje. Empieza a hablar y a decir cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Otra característica, el cristiano tiene a Jesucristo como centro. Nosotros somos cristocéntricos, sabemos que Cristo fue el que vino, dio su vida por usted y por mí, para llevarnos a salvación eterna. El Señor Jesucristo fue el que estuvo aquí, Él fue el que padeció y Él fue el que nos amó hasta el último momento. ¿Por qué? Porque nos hizo partícipes de la naturaleza divina, porque fuimos llamados por Él en excelencia. Mientras que el falso profeta, él viene y empieza dice aquí en el 2:1 que encubiertamente introduce herejías destructoras y negarán al Señor, que fue quien nos rescató a ellos de todo pecado. Ellos tienen todo bien preparado para poder quitar a Cristo de su trono y de su soberanía, y ellos piensan que lo van a poder hacer, pero no es así, porque en Cristo somos más que vencedores y tenemos una verdad de Él. Ahora, otra característica, ellos prometen libertad siendo ellos mismos esclavos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón hemos sido llamados a libertad y somos libres en Él. Pero el falso profeta, a través de todo lo que maquina en su mente, de todo lo que se imagina, de todo lo que él está
planeando, en su corazón hay un vacío grande y esto va llenándose de cosas que no son, que cuando explotan de la peor manera. ¿Por qué? Porque la palabra dice que entre el cielo y tierra nada habrá oculto que no haya de salir a la luz. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz, y ahí está el Señor para mostrarnos y quitar caretas y quitar toda mentira para que nosotros continuemos en la verdad. Ellos también son arrogantes y blasfemos. ¿Qué pasa con estas personas? Son llenos de orgullo, no les importa pisotear a la gente. Y blasfemos, ¿por qué? Porque ellos pisotean la sangre de Cristo, reniegan de Dios, siempre están criticando. ¿Y por dónde comienzan? Por criticar a sus líderes, a sus pastores. Empiezan a criticar todo y empiezan a decir que Dios no existe, infinidad de cosas. Y empiezan a llevar a la gente por el camino que no es. Y estas personas también tendrán su paga, pero cuando estamos llenos del Señor, dice que nosotros perseguimos la bondad. Y nosotros lo vemos en los versículos del 5 al 7 del capítulo 1. ¿Por qué? Porque dice que nosotros a nuestra virtud añadimos conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Solo esto se consigue en Dios. Son cosas hermosas, son cosas preciosas que nosotros podemos estar dando. El falso profeta solamente va a los deseos carnales. ¿Qué es lo que usted quiere escuchar? ¿Qué es lo que usted quiere? No lo que usted necesita. Dios siempre suple nuestras necesidades, pero el falso profeta, a través de Satanás, siempre llega a lo que la persona quiere, y estas son cosas temporales. Porque lo que hay en Dios es eterno y lo que hay en este mundo es temporal. Todo termina, la tristeza termina, la alegría termina, la enfermedad termina. Nada es eterno, todo es temporal. Pero en Cristo tenemos bendiciones eternas con Él. Ellos dan un fruto diferente al de nosotros. El fruto de ellos es que ellos prometen mucho y no producen nada. Nada hacen. ¿Por qué? Porque están dando de lo que tienen dentro. ¿Y qué tienen dentro? Nada. Vacío, mentiras, engaño. Mientras que nosotros como cristianos podemos dar un fruto diferente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos sobre qué roca estamos parados. Sabemos que estamos parados sobre esa roca que se llama Jesucristo. Y podemos avanzar y podemos mostrar. Porque si nuestro corazón se llena de amor, de compasión, de todo lo bueno que Dios nos está dando, eso es lo que va a salir de nosotros y va a ser productivo y edificante. Hay un final muy triste para ambas partes. Para una de las partes, para la otra es de victoria. Para los falsos profetas este fin es de muerte. ¿Por qué? Porque ellos van a llegar, porque ellos conocen de Dios y van a decirle: Jesús, cuando estemos ante su presencia, si yo en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, hice tantas cosas y aquí estoy. Y Dios, ¿qué les va a decir? Apartados de mí, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque todo lo que hacían era para aparentar, pero su corazón estaba lejos de Dios, su mente, todo su ser. Estaban siempre rechazando la autoridad de Dios y nunca sujetándose a nadie, y desviando a muchos a pecado y a condenación. Nosotros en Cristo damos frutos de bendición. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero tiene una promesa grande, y la vemos aquí, que dice que porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que será amplia y generosa la entrada al eterno reino de Jesucristo. Todo es eterno con el Señor. Él nos da la bienvenida. Él nos recibe con los brazos abiertos. En nuestras congregaciones recibamos todo el que llegue, pero tengamos sabiduría en mirar sus frutos. Mirar en verdad qué tan cristiano es cuando comienzan a influenciar en la iglesia. Así que, mis hermanos, yo los invito a que no perdamos todo esto que es real en Dios por cosas falsas que hemos visto.
Nosotros tengamos presente que Satanás es un falsificador. Satanás siempre quiere imitar todo lo de Dios. Él siempre quiere imitarlo. Satanás tiene un falso evangelio en donde condena a todo mundo, pero la palabra del Señor dice en Gálatas 6, 1 del 6 al 9, que si alguien está en falta, que si alguien está en situación difícil, levantémonos unos a otros, apoyémonos. Él tiene unos falsos ministros que predican falsedad y mentira. Y miremos al apóstol Pablo. En 2 Corintios 11:26, él fue lleno de todos los peligros, preso, torturado, de todo. ¿Por qué? Por proclamar la verdad. Y Satanás siempre quiso pagarlo. Satanás, cuando Dios levanta verdaderos creyentes, él empieza a plantar en las iglesias falsos predicadores, falsos creyentes. Y nosotros nomás lo vemos en Mateo 11:28. Allí con Juan el Bautista. Dice que él no comía ni bebía como todos y le decían, demonio tiene. Cuando tú andas en la verdad, cuando usted y yo caminamos en Cristo, no somos compatibles con la demás gente porque no compartimos su pecado y nos empiezan a hacer a un lado, nos empiezan a rechazar. Entonces miremos y tengamos cuidado con estas señales antes del fin que el Señor nos está mostrando y nos está enseñando a distinguirlas de todos estos falsos profetas, que es la primera de tantas señales que el Señor ha mostrado y continuaremos estudiando. Así que yo los invito el día de hoy para que estemos apoyando, dándole a la campanita, dando un like en todas las redes sociales donde estamos saliendo, que es Facebook, Instagram, TikTok. Estamos también en YouTube, tenemos Spotify, tenemos Twitter. También tenemos unos podcasts de unos mensajes muy interesantes. Esperamos que todos nos estén acompañando, nos estén apoyando allí. Y solo me resta decirles que Dios les bendiga grandemente y en una nueva oportunidad nos estaremos viendo para continuar estudiando estas señales antes del fin. Dios les bendiga.